Hablábamos de ese ambiente de aire navideño, de repente en noviembre uno se va relajando un toque y empieza a salir en familia, con los amigos. Y bueno, vienen y suben las intoxicaciones, porque es época en donde los índices aumentan y lo cierto es que uno dice, ¿cómo reconozco si verdaderamente me intoxiqué o no con esos alimentos? El doctor Alan Jiménez está con nosotros justamente para mostrarnos, ¿verdad? Y quizá guiarnos en cómo darnos cuenta. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Doctor, ¿cómo podemos entender o cómo podemos darnos cuenta que verdaderamente es una intoxicación? Bueno, vamos a ver, una intoxicación se refiere a ese efecto que hay en el cuerpo al momento en el que hay una sustancia que produce algún efecto dañino. Entonces, puede ser algo que comimos, puede ser algo que inhalamos, puede ser algo que entramos en contacto, puede ser algo que nos haya caído encima, y todo esto nos va a dar manifestaciones particulares dependiendo de qué ha sido lo que hayamos estado en contacto y además, pues, la vía de exposición a esta sustancia que hayamos tenido. Ahora, la manifestación, digamos, de la intoxicación específicamente, ¿verdad? Porque a veces lo confundimos mucho incluso con alergias o con cosas de ese tipo. ¿Cuáles son las más recurrentes, digamos, donde se nos manifiesta o cómo se manifiestan? Sí, muchas veces vamos a tener pues el efecto, si hablamos por ejemplo de una intoxicación alimentaria con algún alimento que esté contaminado, que se manipuló mal, que tenga alguna bacteria, que produzca alguna toxina, usualmente como es algo que nos estamos comiendo, al momento de que ingresa por la vía, por la boca, vamos a tener efectos hacia lo que es el estómago y vamos a tener entonces irritación a nivel de la pared del estómago. Esto nos puede provocar la sensación de náuseas o provocar el vómito como tal. Vamos a tener toda la irritación que se produce a nivel intestinal y eventualmente vamos a tener diarrea, o si estamos ante, por ejemplo, una reacción alérgica, puede ser que la alergia más bien nos paralice los intestinos y nos genere entonces un estreñimiento, que es una manifestación tal vez poco común, de que la gente casi siempre cuando piensa en una alergia piensa que nos vamos a brotar en las manos, que nos va a faltar el aire o que nos van a poner a llorar los ojos, pero también podemos tener manifestaciones en estas zonas. Ahora, la pregunta es, cuando yo me intoxico, ¿verdad? ¿La reacción es inmediata? O porque hay gente que dice, yo me intoxiqué hace 3 días y por eso ahora estoy así. ¿Esto es inmediato o puede ser que efectivamente la reacción sea posterior? Cuando estamos hablando de intoxicaciones con alimentos, típicamente las toxinas tienen un inicio de acción muy rápido para tener ese efecto tóxico en el cuerpo. Entonces, casi siempre cuando es algo que hayamos comido, vamos a tener el inicio en los próximos minutos a horas, dependiendo de qué sea la ingesta y la cantidad. Y vamos a tener probablemente un efecto que tarde entre 12 horas como efecto principal, y podríamos a veces en algunos casos tener unos 2-3 días, pero no esperaríamos como que a los 3 días de que yo comí algo esté empezando con los síntomas. Por cierto, hay un amigo televidente que nos está comentando que él comió, cree, ¿verdad? Es que a veces uno dice, ¿qué fue lo que me cayó mal? Porque no entendemos. Y generalmente pensamos, obviamente, que fue no lo de casa, sino lo que comía afuera. Quizá en este caso fue que él dice que se comió algo el viernes, pero que hasta antier domingo se empezó a sentir como medio maluco. Ahí probablemente uno pensaría en que quizás pues estamos hablando en esta época donde también estamos saliendo más, tal vez ya con el relajar medidas de que pasó la parte más brava de la emergencia sanitaria, entonces a veces no nos lavamos las manos tan bien y andamos compartiendo con gente que eventualmente también tiene tal vez algún virus, algo gastrointestinal, que por el mismo contacto, por el mismo llevarnos las cosas a la boca sin habernos lavado las manos, nos puede provocar síntomas, no necesariamente de una intoxicación, pero sí que nos van a dar manifestaciones muy similares. Exacto, al final del día nos va a caer mal. Nos cae mal y nos indigesta o lo que fuera. Ahora, digamos, para intoxicarse, ¿uno basta con una probadita o verdaderamente uno tiene que comer bastante? Ahí depende de qué tan mal haya estado preparado, y es ahí entonces donde el producto podemos tener una cierta carga de las bacterias que producen las toxinas, y si la carga es muy alta, por pequeñito que sea, puede ser que nos vaya a ir muy mal. Si tenemos el arroz ahí del catering y no se ha calentado y no se ha movido por 6 horas, probablemente
algo le haya pasado en ese rato, pero probablemente si lo que tenemos es apenas como una hora tal vez de que lo sacamos, la comida probablemente vaya a ser por lo menos no tan tóxico, o si nos va a provocar algún efecto va a ser algo quizás menor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo reconocer, verdad, la intoxicación de la alergia en una reacción? Porque a veces también confundimos. Sí, ahí es donde vamos a tener que ver, y es donde a veces no sabemos si es lo que tal vez tenemos en casa, que estamos teniendo algún consumo de un medicamento que se nos haya prescrito, algo que nos hayan indicado, y de repente empezamos a tener manifestaciones a nivel sistémico, o sea, en algunas otras partes adicionales a donde estamos nosotros tomando, que no es exactamente lo que estábamos esperando. Entonces, manifestaciones en piel de una alergia y de una intoxicación, mucho vamos a tener que ver dependiendo de la cantidad que hayamos estado consumiendo, y por otro lado también entonces de ahí es donde deberíamos buscar la asistencia médica para que el profesional nos indique si se puede tratar más de un efecto tóxico o si es más de un efecto relacionado a una reacción. Ahora, cuando estoy en esta situación, ¿verdad? Que de repente, como este caballero que nos contaba que el domingo de ahí empezó a sentirse maluco, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? ¿Cuál sería la recomendación? Lo importante es, los cuadros que tienden a ser de este tipo de intoxicación alimentaria son autolimitados. Básicamente el cuerpo se va a encargar de, en un periodo que va a tardar desde que entra la sustancia al organismo hasta que termine de eliminarse, va a salir por la vía por las intestinal, va a salir por las heces, quizá, o se va a vomitar. Y el cuadro, como es un efecto de lo que localmente está haciendo ahí, tiende a durar lo que tarde en pasar y salir. Por la vía. Ahora, ¿no es recomendable, digamos, tomarnos algo, o no sé, o un té para que nos aliviane y nos baje? O la verdad es que no hay que hacer nada. La idea es eliminar la molestia. Entonces podemos, bueno, nos vamos a tener que mantener hidratados, porque si estamos con heces muy líquidas, vamos a estar perdiendo mucho líquido por ahí, vamos a estar perdiendo agua. Entonces, tomar agua o suero, pero estar tomando con una ingesta de líquidos, y luego pues tomar algo que nos ayude a manejar un poco las molestias. Podemos manejar algo como para el dolor, evitar los espasmos y tener entonces medicamentos de este tipo, que a veces son los mismos medicamentos de venta libre que casi siempre todos tenemos ahí en la casa, que nos pueden ayudar a disminuir la molestia. Y lo importante es que en estos casos el cuerpo tiene que sacar lo que sea que está provocando. Entonces, no tomarnos, si es una intoxicación alimentaria, no tomarnos que la loperamida, que el antidiarreico, que nos va a hacer un tapón y que no pase nada más, bueno, porque el objetivo de nosotros es que podamos sacarlo. Eso sí que es importante, ¿verdad? Porque donde ya estamos con la diarrea, uno se quiere tomar porque tiene que salir, tiene que hacer, pero sería lo peor. O el almidón o los antidiarreicos hay que eliminarlos. Agua y agua para terminar de limpiar. Agua y agua, y tal vez medicamentos que nos ayuden un poco para que esas pasadas no sean tan dolorosas, como una iosine, como algún medicamento por ahí que nos ayude a desinflamar un poco. Ahora, si pasan varios días, es decir, porque a veces en un día no se corta, ahí sí que tendríamos que ir a pedir ayuda médica. Es mejor para evitar principalmente las complicaciones que puedan darse a largo plazo. Si estamos con una diarrea que es por muchos días, podemos tener algún desequilibrio ahí de los electrolitos adicional a solamente el sentirnos un poco mal. Y también hay que descartar que no sea nada más relacionado con la ingesta, sino que el profesional nos pueda ayudar a ubicar el problema. Si hay algún problema de Ahora, doctor, porque hay gente, ¿verdad? Y esto es cierto, y yo creo que nos ha pasado a todos, que uno no va una vez al baño, va una, dos, tres, a la quinta dice, ¡qué miedo! Me voy a descomponer. O sea, entonces ahí como que uno dice, ya voy a bloquear esto. Es decir, paciencia, ¿o qué es lo que podría estar enfrentando? Sí, correcto. Hay que saber de que esto me voy puede a ir ser... en el tubo, dice uno, literal. Ahí es donde, si tenemos entonces muchas deposiciones, hablamos de que en general entre más de 3 a 5 deposiciones que sean muy abundantes, ahí es mejor que no lo manejemos en la casa, sino que intentemos consultar al centro médico para que nos puedan dar un mantenimiento, porque si bien es cierto, es infrecuente en estos momentos de la vida que las diarreas se tarden tan tardío como para generar estas complicaciones, sí se siguen dando donde las personas, particularmente en situaciones de fragilidad o que no tienen
tanta capacidad de asistirse por sus propios medios, de que estas intoxicaciones, particularmente de alimentos, nos vayan a dar algunos problemas. Ahora, digamos, en un caso de intoxicación, una persona podría literalmente caer tendido en el piso, como este caballero, por ejemplo, que no nos dimos cuenta. Alguien o algo pudiéramos hacer por él, y yo no sé si efectivamente la intoxicación llega a este punto. Correcto, no necesariamente cuando estamos hablando de que intoxicación por un alimento, sino que puede ser porque se consumió algún fármaco y tal vez la cantidad del medicamento que se consumió fue pues muy abundante. Lo importante que tenemos que nosotros hacer es ver si esta persona está bien, porque puede ser que no sea necesariamente que una comida nos cayó mal, sino que podemos hablar de intoxicaciones, por ejemplo, en otros contextos donde medicamentos, tal vez líquidos que no están bien clasificados en la casa, que podemos tener un consumo accidental y que vamos entonces a tener la manifestación donde la persona nos puede tornar o inconsciente, sin respuesta, o que pues vaya a sentirse lo suficientemente mal por el mismo efecto de lo que ha sucedido. ¿Y qué hago en ese caso? Entonces, cosas importantes es, uno, vamos a tener que asegurarnos a la hora de que abordamos a nuestro paciente, a la persona que está sintiéndose mal, uno, que nos aseguremos que la cabeza le permita seguir respirando. ¿Por qué? Porque si la persona está con la cabeza con esta posición de lado o muy con el cuello recogido, puede ser que se produzca una obstrucción de la misma vía aérea. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenga la cabeza con recta una y posición hacia arriba de la vía aérea abierta. Y lo otro que podemos hacer es realizar un giro de medio lado de la persona para que en el escenario donde vaya a vomitar no vaya a hacer que el vómito se le vaya trague. a Sí, tragar. claro. Entonces podemos hacer la movilización asegurando que no se vaya a pegar a ningún lado y lo giramos un poquito. Entonces tenemos a la persona en una posición de seguridad donde puede vomitar o donde puede pasar lo que vaya a suceder, y aquí una vez que ya está estabilizado, importante siempre pedir ayuda, saber que si la persona ya llegó al punto en el que está así de mal, de que necesitamos posicionarlo en una posición de seguridad, vamos a necesitar la asistencia de los servicios de emergencia. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, muchísimas gracias a nuestro modelo desmayado, gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando digamos, la intoxicación es por contacto, de repente así con un químico, con un líquido ahí, o que los coliformes, como dicen aquellos, ¿verdad? Usted decía ahora bien que de repente vamos al baño, y esto es un llamado de atención para todos, porque ya pasó pandemia y muchos no se están lavando la mano después de ir al baño. Lastimosamente eso es básico, no solo por pandemia. Y de repente me llevo la mano a la cara, a la boca, a la cara, y esto me trae consecuencias. Sí, correcto. Cuando estamos entonces sospechando de que va a haber un contacto con la piel, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, aclarar lo que hayan tenido contacto acá. Entonces, aclarar que es limpiar. La mayoría de los escenarios va a ser poner el brazo donde hubo contacto debajo del tubo y irrigar con agua y agua y agua. Hay ocasiones en las que vamos a tener que pasarle media hora de agua con tal de que el líquido se vaya por completo. O sea, mejor bañarse. A esas alturas mejor bañarse. Pero ¿por qué? Porque puede ser de que una vez de que el líquido entra en contacto, hay algunos líquidos que son pues más acuosos, hay algunos que son más viscosos, hay algunos que son más grasosos. Mientras mayor contenido de grasa tenga, va a ser más fácil que penetre a través de la piel y que vaya a ser absorbido, y que vamos a tener algún efecto adicional por ese contacto. Ahora, digamos que si estaba con una ropa específica, lo ideal sería lavar esa ropa, o ya per se ese coliforme o esa caca, seamos claros, digamos, sigue infestándonos o ya no en lo que es ropa. Una vez que nosotros nos quitemos la ropa,
lo ideal es que si esa ropa está contaminada o posiblemente contaminada, se vaya a lavar aparte, idealmente utilizar el ciclo de agua caliente de la lavadora para asegurarnos de que si es alguna sustancia potencialmente tóxica que vaya a degradarse con el agua caliente, sino hervir la ropa. Hay algunas cosas que podrían ser necesarias. Eso pasa mucho con los niños, ¿verdad, doctor? Y ahora nuestros amigos están ahí preguntando, sobre todo con esta población, que de repente, que unos usan pañales, otros están en el proceso, tienen la diarrea, y eso brincotea, ¿verdad? Y a veces se quedan con la misma ropa con manchillas o cosillas, y eso pudiera estar también afectando. Sí, la idea es para evitar particularmente que haya contagio a otras personas, si estamos ante ese escenario, que la otra persona pueda llegar a contaminarse, entonces asegurarnos de que toda esa ropa que está sucia la podamos botar, la podamos lavar, asegurarnos que esté entonces con la ropa limpia, particularmente porque si es un niño y vamos a tener que estarle dando asistencia, eventualmente si el niño está con diarrea y yo no me lavo adecuadamente las manos y termino yo también entonces con el mismo efecto, va a hacer de que entonces ahora yo que también me siento mal tengo que cuidar de un niño que también se está sintiendo mal. Entonces ahí a cuidarnos de lo que consumimos, de cómo actuamos, a lavarnos las manos. Esto es básico en todas las edades, no solamente los chiquitines, ¿verdad, Doc? Y lo que tomamos y de dónde tomamos agua también. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo en casa.